Y hay una asimilación de conocimientos sin el reconocimiento de los mismos y sin, digamos, entender su propia naturaleza. Las relaciones centro-periferia configuran relaciones asimétricas de conocimientos. Allí encontramos las tensiones entre culturas científicas con pretensiones de universalidad y los saberes locales limitados a las particularidades del tiempo y del lugar. Las visiones iluministas califican el pensamiento no occidental como no científico. Entonces nos dice Taylor y Fraser que los primitivos respetan la razón y la evidencia, pero fracasan en la aplicación de los cánones apropiados de la lógica y la estadística y la ciencia experimental. O sea que para ellos los pueblos primitivos, o sea, los pueblos conquistados, no podían pensar con la lógica apropiada, ¿cierto?, de la ciencia experimental. Vamos a dejar entonces. Aquí nos basamos en la idea de pluralismo pragmático que nos proponen el Hahn y Mortimer, que dice que el conocimiento, reconocen una pluralidad de razones en los conocimientos basados en sus propios contextos de aplicabilidad. O sea que la validez de las razones se apoyan en cómo en los contextos de cómo ellos resuelven problemas en contextos de aplicabilidad específicos. Entonces, en los puentes entre conocimientos se tiene en cuenta la necesidad de construir puentes contextuales para la relación entre conocimientos tradicionales y conocimientos académicos escolares que presentan una perspectiva en diversas relaciones. El intercultural coloca la necesidad de dialogar a la luz de las ideas y comprensiones de las visiones de mundo de los participantes en el proceso, en la sala de aula y en un espacio intercultural dada la naturaleza cultural de la ciencia y los orígenes de los participantes. Esto quiere decir que la sala de aula es un espacio de diálogo entre esas perspectivas y las perspectivas de la ciencia. Por eso, digamos, varios autores lo caracterizan como un diálogo intercultural porque están conversando diferentes perspectivas. Llevar los conocimientos escolares como están previstos actualmente es de poner en el centro del aula perspectivas occidentales u occidentalizadas, ¿cierto? Y que deben construir, ¿cierto?, relaciones de diálogo con las ideas y comprensiones de los participantes en la sala de aula. No se dialoga siempre de lo mismo, entonces nos proponen, por ejemplo, el Hani, Bandera, Ludin y el Hani, que hay diálogos entre epistemologías que aborda el reconocimiento de relaciones entre epistemologías y su punto de partida es el pluralismo epistemológico comprometido con la existencia de otras epistemes que deben ser dialogadas. Perdón que esto no lo traduje, pero creo que se entiende. También se dialoga en torno a ontologías, o sea, a lo que piensa cada uno es el mundo, sus sistemas de comprensión y las formas de comprensión de su realidad, sus creencias, etcétera. Entonces, en el diálogo se encuentran no solamente aspectos epistemológicos, sino también es importante reconocer que detrás de las epistemologías existen sujetos que construyen sus realidades y conocimientos
Por esto el diálogo entre ontologías interontológico, que reconoce la existencia de realidades y compromisos ontológicos propios de cada sistema de conocimiento, es prioritario. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que el diálogo entre sistemas de conocimiento implica diálogos entre epistemologías o entre epistemes, formas de entender el conocimiento, de organizar el conocimiento, ¿cierto? Formas de entender ese mundo, ¿cierto? Y que eso implica áreas de negociación en el proceso de diálogo epistemológico y ontológico que se proponen en las salas de aula interculturales con la perspectiva de zonas de negociación entre sistemas de conocimiento que implican toda relación entre intercultural. Entonces hay convergencias y divergencias colocadas en términos de, de- de atributos, de atribución de sentido, significados y compromisos ontológicos y epistemológicos. Pero no solamente cuando se dialoga entre ontologías, se dialoga entre epistemologías, sino también se dialoga entre valores y compromisos éticos. Entonces es importante establecer también qué se está debatiendo y la necesidad de reconocer que cada grupo tiene una serie de valores y compromisos éticos adaptados a sus necesidades y tales valores deben ser dialogados y reconocidos en la negociación y en el proceso intercultural. También se propone el diálogo entre ecología de conocimientos a partir del pluralismo epistemológico. Se propone que existen otros conocimientos y formas alternativas de producción del conocimiento, entendiendo que este es producido por comunidades heterogéneas diferentes de la ciencia. Así se busca relacionar esas otras formas de producción para la educación intercultural. También hay diálogo, diálogo se puede entender como redes de conocimientos, según lo propone Olivier, en la cual existen conocimientos plurales, heterogéneos portadores por diferentes comunidades y que tienen su propia forma de construcción del conocimiento, pero que pueden establecer redes para resolver problemas y proponer alternativas en ese ejercicio de diálogo entre sistemas de conocimiento. Entonces, vamos, para terminar, ¿qué dijimos en las zonas de frontera y de contacto entre culturas? La educación científica y la visibilidad de los invisibilizados. El pensamiento decolonial nos convida a repensar el papel de la escuela y teniendo en cuenta las prácticas educativas, y B, las estrategias interculturales de decolonización del conocimiento. Se constituyen en alternativas para la educación científica con enfoque intercultural. La ampliación de las zonas de contacto entre diferentes implica el reconocimiento de los derechos con un abordaje de las políticas de inclusión, ampliando las regiones de reconocimiento, y B, también de la ciencia con múltiples bases culturales. El contacto entre experiencias de diversas bases culturales implica que el trabajo de aula explícitamente coloca en contacto las experiencias para su reflexión, y B, la construcción del mundo y especialización de la experiencia es importante. C, es necesario entender cómo los estudiantes tienen una empatía con el contexto, y de las mediaciones y el enriquecimiento de la experiencia con otros mundos que permiten, a partir, digamos, de las historias culturales, los cómics, los textos
escolares, los puentes entre conocimiento, etcétera, con diferentes estrategias. Y el patrimonio, que a pesar de las tensiones entre lo propio y lo ajeno, en contexto se configuran nuevas identidades y escenarios de acción que se refieren a la interculturalidad como patrimonio. Allí aparece la conservación de monumentos y su reflexión crítica y la herencia de los conocimientos ancestrales y el reconocimiento de esas tensiones entre el conocimiento ancestral y el conocimiento científico escolar. El segundo mapa se refiere a las concepciones, las visiones de mundo, los conglomerados de relevancias y los etos. Entonces, las concepciones como surgimiento de interacciones sociales, culturales y comunicativas en torno a las prácticas educativas que permiten una formación científica a través de la promoción de estilos de relacionamiento con los otros, con la naturaleza y con el medio ambiente. B, el racionalismo que promulga la ciencia como verdad universal, ofrece dificultades para el reconocimiento y el diálogo de conocimientos entre diferentes sistemas de conocimiento. Las concepciones como expresiones del pensamiento permiten captar la experiencia vivida de la colonización, entonces entre ellas las perspectivas contextuales, las historias nacionales y las historias de la ciencia nacional nos permiten, digamos, la emergencia de esas experiencias con la colonización y su impacto en el lenguaje, e implican realidades de las relaciones sociales y las ideologías que están en juego en determinado momento, y crear conciencia ante la diversidad, la exclusión y la opresión al interior de la clase de ciencias. El contexto como constructo permite la integración de perspectivas contextuales para el estudio de las concepciones de la ciencia, para el estudio de las concepciones de los profesores en formación, y son más plurales de las institucionales, perdón. En los programas de formación de profesores, se encuentran perspectivas, tensiones entre visiones plurales de los profesores que ofrecen las diferentes cátedras en un programa de formación y las visiones institucionalizadas. Las visiones de mundo, los etos y las visiones y los conglomerados de relevancia, entonces nos permiten percepciones sobre la salud y nos permiten establecer que las concepciones de la salud y sus implicaciones están culturalmente comprometidas, por ejemplo, que las concepciones, los etos y visiones del mundo y revelan hegemonías, poderes que luchan por los territorios, y que los conglomerados de relevancia permiten vincular las culturas de base con lo que se entiende es el mundo. Y el último mapa, que se refiere a las relaciones entre conocimientos, encontramos como la importancia de adoptar una perspectiva desde el pluralismo pragmático, la importancia de establecer puentes entre diferentes sistemas de conocimiento en la clase, la importancia de entender el diálogo intercultural como realidades que revelan los autores, como las realidades que revelan los actores implicados en los procesos educativos y que pueden ser críticos, reflexivos e independientes, que levanta la necesidad de dialogar a la luz de las ideas y comprensiones basadas en las visiones de mundo de los participantes del proceso, y que en cada sala de aula se tratan de espacios interculturales, que se dialoga en torno a las epistemologías, a las ontologías, que se dialoga entre diferentes sistemas de conocimiento y se dialoga en torno a las soluciones entre conocimientos heterogéneos, ¿cierto? Y con diferentes orígenes, pero que tienen una perspectiva de resolver problemas. Y se entiende la sala de aula como un proceso de negociación que pone en contacto diferentes sistemas de conocimiento.
Para terminar, entonces, algunas contribuciones educativas, didácticas y pedagógicas. Entonces, es necesario discutir el consenso de la hegemonía, de las hegemonías que se oponen a la enseñanza de las ciencias con un abordaje intercultural, que es importante entender la tensión entre la globalización, la diversidad, la diversidad, la heterogeneidad y la diferencia cultural en la enseñanza de las ciencias. Ya esto lo ponía de relevo, por ejemplo, Maddox y Wilson, ¿cierto? Cuando hablaban de las ofertas eh, educativas que pasan de un contexto cultural a otro y reflexionan si esa es la mejor práctica, ¿cierto? Si esos currículos que se transfieren de un contexto a otro son los más convenientes para el desarrollo de una sociedad. Asumir la enseñanza de las ciencias como un ejemplo en el que cada grupo organiza sus diferencias, teniendo en cuenta que el mundo de los significados abraza procesos, circulación y apropiación de significados de importancia social. O sea, que la educación científica que se ofrece pasa por las consideraciones de cada cultura, de cada sociedad y de lo que es importante para cada una de ellas. Comprender que las condiciones de producción, consumo y circulación de significados no ocurren en una única sociedad o grupo, sino que ocurren interculturalmente, no se dan solamente en un grupo étnico, nación, más se trata de circuitos globales y cruces de fronteras, tornando las participaciones nacionales eh, eh, y las éticas, permitiendo, digamos, cada vez más contactos entre esos circuitos globales y esos circuitos particulares, haciendo que esas fronteras sean más porosas, ¿cierto? Permitiendo el desarrollo de cada uno de sus repertorios en relación con los repertorios, digamos, que ofrece la globalidad. Y para terminar, decimos que las diferentes subjetividades son reconocidas por los actores involucrados una vez que se redefinen sus propias existencias. Esto es muy importante, reconocer la propia subjetividad para reconocer las propias existencias, tanto individuales como culturales. Esto también permite que empoderar a las comunidades locales y sus conocimientos culturales y prácticas desde las demandas para participar en procesos escolares como un factor de autoafirmación y de autorreflexión sobre la importancia de sus conocimientos. ¿Esto qué significa? Que al incluir conocimientos tradicionales de las comunidades en las cuales las comunidades participan en esos mismos procesos educativos, son elementos fundamentales para la autoafirmación y la autorreflexión sobre la importancia de sus conocimientos. Articular o vincular las perspectivas ontológicas y también tiene impacto en la inclusión de diversas perspectivas ontológicas de los alumnos en general y de los miembros de las comunidades participantes. Y finalmente existen varias estrategias didácticas sistematizadas que configuran un corpus de conocimiento que implica nuevas emergencias de contenidos de enseñanza. Muchas gracias.